bienvenido al próximo video de 5 videos de ideación. Muy importante lo que estamos viendo. Vamos a proyectar, ¿cierto? Todo esto que estamos desarrollando y es importante que lo tengamos presente. Sigamos avanzando entonces este proceso creativo. Bien, hemos estado viendo lo importante de la generación de ideas y el brainstorming o la lluvia de ideas como único camino. Pienso mucho, se me va a ocurrir una buena idea. No es tan así. Es muy importante es seguir un método, ¿sí? Y vamos a ver los conceptos que tienen que ver con el proceso de ideación. Primero, la creatividad es de todo, ¿sí? Todos tienen potencial creativo. Segundo, idear es una capacidad colectiva, ¿sí? No solamente yo lo tengo que ver solo porque tengo el seco experto, sino también necesito otras miradas frescas que estén disponibles a poder mostrar formas distintas, miradas distintas. Tercero, la buena idea no existe, ¿sí? Es parte de lo que vamos a ver durante este proceso de explicación técnica del proceso de ideación. Bien, partamos con la creatividad, es de todo. ¿Quién puede idear? El creativo, el genio, el incomprendido, el artista, el de la inspiración mágica, el talentoso, el innato, el tocado por una varita mágica, falso. Cualquier persona puede innovar, cualquier persona. Todos tienen potencial creativo y eso es parte de lo que vamos a ver, porque la ideación es un proceso de generación de ideas, ¿cierto? Que todos podemos generar relevantes, siempre y cuando contengamos o tengamos la herramienta metodológica de pensamiento adecuado. Es lo que vamos a aprender en este video. Idear es un proceso y eso es lo que vamos a aprender acá. Luego tenemos que ver que la ideación implica definir escenarios, establecer espacios sólidos para idear en la dirección correcta. Generar ideas implica encajar con los escenarios planteados, evaluar ideas, analizar las ideas con criterio a determinar sus fortalezas y debilidades y determinar la factibilidad y viabilidad del impacto que van a tener justamente la priorización del problema que estamos queriendo resolver. Entonces, muy importante, vamos a ver primero definir escenarios. Definir escenarios nos ayuda a establecer criterios para idear en la dirección correcta. Significa que es mucho más sencillo pensar ideas cuando tenemos límites definidos, cuando tenemos foco. Entonces, muy relevante es que establezcamos escenarios en la cual vamos a diseñar una solución y es parte de lo que vamos a ver acá. Bien, este proceso entonces vamos a ver primero seguir el círculo de oro de Simon Sinek, que explica el por qué, el cómo y el qué, entendiendo que la base, la inspiración que nos está llevando a buscar soluciones es la toma de decisiones de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Generalmente son tomas de decisiones emocionales, que tienen un porqué, un dolor, ¿cierto? Una causa que hemos comprendido, que hemos definido. A partir de ahí vamos a desarrollar un cómo, una propuesta de valor que resuelva este porqué, ¿cierto? Que resuelva este porqué. Y finalmente el qué, que es la solución, la idea, nuestro producto, nuestro servicio. Y vamos entonces de lo emocional al pensamiento racional. Y eso es parte de lo que tenemos que tener como variables de escenario muy relevante a la hora de generar un proceso creativo, un proceso de desarrollo que tenga foco. Entonces, primero esta matriz de doble entrada, ¿cierto? El qué y el cómo en un escenario A, en un escenario B, en un escenario C y en un escenario D. Es muy importante cómo lo vamos a hacer, cuáles son los atributos de valor que vamos a colocar en nuestra propuesta y qué vamos a hacer como solución. Eso tenemos que tenerlo presente para que tenga foco, para que tenga un contexto, ¿cierto? Y un escenario definido para que el proceso de ideación sea mucho más simple. Por otro lado, tenemos que entender que nuestro usuario puede ser un principiante o puede ser alguien experto, avanzado. Entonces, la solución que nosotros le entreguemos no es lo mismo a alguien que está partiendo en un tema o a alguien que está muy avanzado en un tema específico y quiere poder tener una solución concreta, pero tiene un nivel de capacitación, un nivel de competencia mucho mayor. Entonces, también es importante tener claro ese foco. Adicionalmente, saber si el escenario de solución va a ser análogo o va a ser digital. También hay que tenerlo presente como parte de las potenciales soluciones que podemos desarrollar y entregar. También entender que nuestros usuarios, nuestros clientes pueden
ser reactivos respecto a su problema o proactivos respecto a su problema. También tenemos que desarrollar soluciones que puedan ser planificadas o puedan ser espontáneas a partir de también del tipo de usuario en la cual nosotros nos vemos enfrentados. Entonces, también esta matriz de escenario es muy importante tenerla presente porque, vuelvo a insistir, el proceso de ideación le da foco a lo que estamos haciendo. Pasamos al segundo tema, que es idear el trabajo colectivo. Eso es muy importante. Cada uno de nosotros tiene sesgos cognitivos, producto que está inmerso en el tema, y es importante conocer la mirada de otras personas que nos pueden ayudar en este proceso creativo. En la generación de ideas es encajar con los escenarios planteados que hemos estado viendo, donde nos entrenaron a pensar de manera convergente, o sea, encontrar una pura solución a un problema planteado, a un proceso de innovación, a una fuente de innovación, ¿cierto? O una fuente de agregación de valor. Tenemos este proceso de creativo, es básicamente divergencia principalmente. Diverger, todas las ideas son importantes, todas las propuestas, por más locas y lógicas o no tan buenas que creamos que sean, son bienvenidas. Hay que tenerlas presentes, hay que colocarlas a la vista y, por supuesto, con la mirada de otras personas en este proceso creativo para luego ir a la convergencia, para luego definir y priorizar cuál de estas va a ser la que tenga mayor impacto para nuestro usuario, para nuestro cliente. Para esto tenemos el pensamiento inverso de Ice Birsel, una diseñadora industrial muy reconocida, que nos enseña que nuestros propios sesgos cognitivos, nuestras propias preconcepciones nos llevan a, o nos limitan a encontrar soluciones realmente que generen serendipia, que generen ideas realmente extraordinarias a partir de mirar de forma inversa. Lo normal es que busquemos soluciones, ¿cierto?, que sean buenas y sean lógicas, pero también tenemos que tener una mirada de pensamiento inverso, pensando que mirar y colocar foco en las ideas que son totalmente ilógicas y las ideas que no son tan buenas a lo que tenemos preconcebido inicialmente. Entonces, es muy importante transitar en este proceso creativo. Todo es bienvenido y ponerle foco a lo que no es tan lógico, a lo que no es tan bueno, y a partir de ahí transitar hacia buscar cuáles son las mejores ideas para nuestro usuario, para nuestro cliente, no para nosotros, sino que resuelvan el problema de nuestro cliente. Pensamos más y mejor en equipo. Idear es un proceso colectivo, inclusivo y exploratorio. Muy importante. Aquí necesitamos muchas personas que nos ayuden a este proceso de creación de valor. La generación de ideas, entonces, es un proceso de divergencia y, por supuesto, de exposición grupal, donde planteamos todas estas ideas, ¿cierto? Y luego convergemos grupalmente y luego concluimos grupalmente. Muy importante porque todas las miradas son bienvenidas en este proceso. Como tercer punto, las buenas ideas no existen. Evaluar ideas, analizar ideas, tiene que ver con las fortalezas y debilidades y el impacto que tenga hacia nuestro usuario, hacia nuestro cliente. Entonces, muy importante tener claridad respecto a este tema. La moneda corriente, tienes que tener una idea súper original, innovadora y única. Eso no es verdad. Tenemos que crear una solución que resuelva el problema definido, ¿sí? No tenemos que crear una súper idea, tenemos que crear una solución más relevante para el escenario en particular en la cual hemos establecido y que finalmente resuelva la problemática de nuestro usuario y nuestro cliente. Las ideas no son buenas ni malas, son relevantes o no al escenario del problema que queremos solucionar. Entonces, hay que tener muy importante, necesitamos estas ideas locas, ¿cierto? Necesitamos ideas que resuelvan problemas. Eso es lo más importante que tenemos que tener foco. Entonces, ¿cómo evaluar la idea? Eso es una pregunta que me imagino se están haciendo ya. Existen muchísimos métodos para evaluar. Modelo Canvas, FODA, COSTAR, mapa de consenso, Delphi, árboles de decisión. Lo más importante es evaluar con criterio, con reglas claras, con un brief, con claridad absoluta de todo lo que hemos hecho y las personas bien definidas del problema que queremos resolver. Tan importante como generar ideas relevantes es la capacidad para poder analizarla y priorizarla en base a dimensiones muy objetivas, que también tenemos que tenerlo presente a la hora de diseñar el proceso de ideación. Entonces, vamos ahora a trabajar en la
priorización, determinar la factibilidad y la viabilidad y el impacto que vamos a tener respecto a la solución que estamos planteando. ¿Cómo podemos tomar decisiones y escoger prioridades? Es lo que vamos a ver. Con base a la opinión de inmediatez o jerarquía que quien toma decisiones, no necesariamente en el mejor ámbito, ¿sí? Las personas que creen que tienen la verdad o que son los mejores pagados en una organización, no son los que tienen la razón. Lo más importante son las decisiones que tienen el usuario, el cliente, la co-creación con el usuario. Por eso que es muy importante priorizar lo que realmente tenga impacto para nuestro cliente. Y acá es muy importante las tres dimensiones que hemos estado viendo, ¿cierto? Primero la dimensión del problema del usuario, la dimensión de la factibilidad de desarrollar una solución que sea eficiente, de bajo costo y altamente efectiva, que resuelva el problema, pero también tenemos que ver la dimensión de la efectividad en cuanto no solamente al usuario, sino también al negocio, la rentabilidad, la viabilidad justamente de la solución y que si va a tener impacto económico, porque el valor no solamente es el beneficio de nuestro cliente, sino también el valor hacia nuestro negocio. Entonces, estas dimensiones de la persona, la solución, la tecnología y el negocio, tenemos que tenerlo presente a la hora de justamente priorizar cuál es la mejor idea para nuestro cliente. Primero, tenemos la matriz de deseabilidad, la vertical, ¿cierto? Respecto a lo que valora nuestro usuario, el valor que le da a la solución, y por otro lado, la factibilidad de implementar una solución de bajo costo, ¿sí? Porque esto tiene que ser negocio. Entonces, si encontramos justamente algo que tenga mucho valor para nuestro cliente, pero sea factible de implementar de bajo costo, que es la prioridad 1, hazlo ya, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Tenemos que enfocar no solamente en el mayor beneficio de nuestro cliente, sino también el mayor beneficio también de los costos de implementación, los costos de operación. Muy importante tenerlo esto en vista. La segunda matriz es la deseabilidad, viabilidad. O sea, tenemos que ver que también sea beneficioso para nuestro cliente, pero también tenga una oportunidad de generar un negocio, sea viable, sea rentable, desarrollar una solución. Estos son los dos parámetros muy importantes a la hora de priorizar. No solamente la factibilidad, ¿cierto? Respecto a la deseabilidad, respecto al beneficio que impacta a nuestros clientes, sino también respecto a la viabilidad de nuestro negocio. Si es que realmente va a ser un negocio resolver el problema. Es nuestra responsabilidad que las decisiones formadas, ¿cierto? De un proceso en un marco claro y consensuable con nuestro equipo, ¿cierto? Y tomar una decisión es un proceso de diseño de soluciones relevantes a las personas en la cual estamos queriendo resolver la problemática. Así que con todo el power, chicos, nos vamos al próximo video y seguimos avanzando al tercer video de ideación.